Pedro Mario Burelli es asesor financiero, es analista político en algunos de los canales de noticias y de prensa más importantes latinos. Y aquí está con nosotros. Hace unas horas estuvo un especialista como es el doctor José Cisneros hablándonos de cómo amanece este año 2022 en el asunto de la salud, especialmente con la famosa pandemia y los nuevos, las nuevas variantes. Y quisiéramos que él nos hablara de cómo amanece este 2022 en el punto de vista financiero y político, no solamente de Venezuela, sino del resto del mundo, porque leyendo las noticias, la situación uno no la siente muy bien, especialmente la tensión que hay con Corea del Norte, con China, con Rusia, Europa con China y Rusia y con Estados Unidos también. En fin, vamos a ver qué nos dice. Bienvenido, Pedro Mario Burelli. Feliz año, Napoleón. Feliz año a tu audiencia. Encantado de estar contigo de nuevo. Feliz año. Te escuchamos entonces. Ya sabemos que el petróleo sigue subiendo. No sé en qué sentido va a afectar al pueblo venezolano esta subida del petróleo por la situación de PDVSA, pero tú nos lo dirás. Mira, yo creo que si tuviste una discusión esta mañana sobre el tema de la pandemia, no se puede hablar de la economía, de la política, de la sociedad, de nada, si no también traemos el efecto de la pandemia. Yo creo que el concepto de estar entrando por tercer año, en un año de pandemia, yo creo que hay un agotamiento, hay un nivel de desesperación. Yo creo que hay cosas buenas de la pandemia si empezamos a ver la resiliencia de ciertas sociedades, el uso de la tecnología para suplantar la presencia física, la cantidad de cosas que se han hecho, la inventiva que ha ocurrido durante el periodo de la pandemia. Yo creo que la desesperación, la presión ha hecho que los descubrimientos médicos, lo que está buscando, la forma de verdad cómo se operan los negocios, cómo se operan los gobiernos, cómo se contactan las relaciones. Hay muchísimas cosas que han cambiado por lo positivo y cambiado para siempre. Es decir, independientemente de lo que pase con la pandemia, ha cambiado un poco una serie de paradigmas de cómo opera el mundo y se ha dado cuenta a la rapidez que se puede reaccionar cuando hay unos incentivos muy grandes. En un sentido, hay unos incentivos económicos que siempre se creía que era lo que hacía que moviera la gente, pero aquí había un incentivo de vida o muerte, de acelerar la vacuna, la distribución de la vacuna, cómo llegan los procedimientos. Hay una logística increíble asociada de tratar de vacunar a la población de todo el mundo, y no solamente vacunarla una vez, sino 2 veces, 3 veces y posiblemente 4 veces. Bueno, en Israel ya son 4 veces. Claro, De eso estuvimos hablando hace 3 días, por cierto, claro. Los cambios que ya son un hecho, la mayoría de ellos, a lo largo de este año y en los próximos años, como la sociedad, la familia, la educación, todo está cambiando. Y eso, hay muchas cosas de eso que son positivas, que demuestra cómo el ser humano en su resiliencia busca la forma de conectar, reconectar. Yo conozco desde el punto de vista, digamos, empresarial, muchos presidentes de grandísimas empresas que jamás en la vida creyeron, no solamente que podían operar sus empresas multinacionales a distancia, sino que podían prosperar en pandemia con todo su personal trabajando, porque la excusa es que no es que tengo que viajar, porque tengo que ver al cliente, le tengo que ver al cliente, no podemos terminar una venta si esto no es el cliente, o no podemos hacer una compra, una adquisición, no podemos fusionar 2 empresas. Y resulta que hay cantidad de cosas que no se podían hacer, a menos que uno estuviera físicamente juntos, y que resulta que sí se puede hacer, y eso le ha dado un giro muy rápido a los negocios, las relaciones. Yo creo que todos nos acostumbramos a que esta presencia virtual es casi real, es decir, nos acostumbramos a ese concepto. Eso es uno de los 20 puntos de vista que analizamos y que publicó The Economist en base a la consulta a 50 especialistas. Pero eso que tú estás diciendo llegaba a extremos. Yo tenía un gran amigo que tenía una de las grandes publicidades en Venezuela. Bueno, era el encargado de la publicidad de los detergentes de ACE y compañía. Y él quería salirse, tener vacaciones, dejar la empresa en manos de su mano derecha, y era absolutamente imposible porque necesitaban la imagen. No se podía ir, ¿no? Porque él tenía que asistir a las reuniones con los grandes empresarios. Él tenía que hacerlo. Ni siquiera su mano derecha, él. Pero en fin,
Pero desde el punto de vista político, ¿cómo está la situación? Claro, entonces ¿Cómo se ven las relaciones de las grandes potencias? Esto exactamente entonces te crea, primero, el primer problema sin conflicto, el problema de la gobernabilidad, es la prioridad que toma la pandemia en la gestión de todos los gobiernos y cómo su popularidad, no popularidad, su éxito se mide en base a cómo está manejando la pandemia. Entonces, la política está totalmente afectada por la pandemia. Entonces, los presidentes se ven buenos o malos según su gestión sanitaria. Entonces, eso es bastante interesante. Y como esto continúa, y el tema si hay mandatos y obligas a la vacunación o no obligas a la vacunación, o tienes los exámenes, o te colapsa tu sistema de salud. Entonces, en los estados donde el Estado tiene una gran participación en la salud, obviamente los problemas de salud le van directamente al Estado. En los países donde el sector privado es más grande, como en los Estados Unidos, el tema de salud está muy diversificado. Donde está federalizado es muy distinto a donde está centralizado. Entonces, yo creo que cuando uno ve todos los países, encuentras que la pandemia te está redefiniendo la política, las prioridades y un poco el enfoque. También te está trayendo la acción económica de los gobiernos por sostener sus economías, que van desde medidas de mantener la economía operando a pesar de la pandemia para no tener otros parones muy fuertes, a la ayuda financiera que le tienes que seguir inyectando a los países, todo tipo de ayudas para que la empresa no quiebre, para que el desempleo no te afecte, para que el tema de la gente que no puede pagar sus hipotecas no te genere una crisis en el sector hipotecario o simplemente una crisis personal en que la gente no puede pagar y no puede vivir. Entonces, eso te está generando un incremento en el endeudamiento de todos los gobiernos en el mundo. Entonces, estamos llegando a un periodo en que todas las sociedades están hiper endeudadas. Se está emitiendo deuda, se está paliando. Es como si estuvieras permanentemente imprimiendo dinero y echando dinero como si fuera agua para apagar un incendio, sin darte cuenta que al final apagaste el incendio, pero inundaste todo. Entonces, esa inundación de todo te está generando una cantidad de dinero en los sistemas económicos que están persiguiendo cada vez menos bienes, porque en la disrupción total de las cadenas de suministro no se están produciendo bienes, se están produciendo de forma descoordinada. Entonces, la gente que tiene dinero en las manos, porque los estados están tirando mucho dinero en las manos, están tratando de buscar bienes cada vez más escasos y te están generando un problema que las sociedades desarrolladas habían olvidado, que es la inflación. Y obviamente la inflación te corroe tu percepción de bienestar, te hace sentir que no te alcanza el dinero, a cierta gente de verdad no le alcanza y te genera otra presión política que es: páreme por favor esto que me está doliendo, además de la incertidumbre, simplemente todo lo que estoy comprando en el supermercado, o si tengo que reparar mi casa o tengo que comprar un carro, todo está más caro porque se dislocó una serie de sistemas que va a tardar un tiempo realinearse y que cada vez que aparece una variante te va a generar otra dislocación. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos ahorita? Está arrasando una nueva variante que es mucho más leve, pero no deja de ser preocupante porque los números de contagiados son tan grandes que aunque un pequeño porcentaje de los contagiados termina en los hospitales, ese porcentaje es grandísimo. O sea, ese porcentaje termina en números absolutos siendo muy grande. Pero lo que te está haciendo al contaminar a tanta gente simultáneamente, te está afectando la gente que no puede ir al puesto de trabajo. No hay pilotos, no hay copilotos, no hay azafatas, no hay personal de mantenimiento para los aviones, no hay policía. No hay encargados en las farmacias para las inyecciones. Exacto, no hay encargados en las farmacias. Va uno por los centros comerciales y ve una cantidad de tiendas cerradas. ¿Por qué? Porque estoy seguro que el gerente y el subgerente se enfermaron. Entonces, y además no es que el que se enfermó, sino es el familiar que está aislado porque el otro se enfermó. Entonces, el ritmo acelerado de números de 1 millón de infectados en Estados Unidos, de los que están registrados, porque no están los que te están haciendo examen en casa, ¿okay? Y que no están reportando los resultados, sino que se están aislando y llamando al trabajo a decir, no voy, pero no hay un número global. Estamos en una etapa bastante inusual porque es mucho, siendo más leve esta variante, el nivel de contagio es demasiado grande y está afectando el funcionamiento de las economías, creándote otra incertidumbre a esta que te estaba generando, que expliqué, la inflación. Entonces, esto es, digamos, la pandemia y sus consecuencias políticas y económicas. Ahora, vamos a hablar de los conflictos.
¿okay? Conflictos que Pero, existían pero antes de hablar de los conflictos, quisiera que habláramos del país, porque realmente Venezuela como sociedad ha tenido muy mala suerte en el momento en que estalla la crisis, en lo que ellos llaman la Cuarta República, pero fundamentalmente cuando llega Hugo Chávez, que viene aquel boom petrolero, ¿ok? Luego se viene todo abajo. Eso hace que el gobierno interino se proclame un presidente interino, tiene mucho éxito en su política exterior, pero en su política interior para mucha gente ha sido un gran fracaso porque perdió la calle, perdió las masas, en fin. Pero todo eso hace que sea mucho más difícil el apoyo, el interés de los países internacionales y de las grandes potencias como Estados Unidos o como Inglaterra o como la Unión Europea al problema grave venezolano. ¿Cómo interpretas tú eso o estoy Claro, equivocado? bueno, hiciste el resumen más corto que he visto que nadie hace de la crisis, de cómo pasamos de la cuarta a esto que he oído jamás. O sea, fue acelerado. En eso tocaste muchos puntos que son bastante fascinantes, que los tiro ahí porque cuando hablemos de las crisis, volvemos al tema del precio del petróleo. Es decir, Hugo Chávez se enfocó en que el precio del petróleo subiera, quería que llegara a 200, que es exactamente lo contrario que uno debería querer si uno tiene unas amplísimas reservas. Porque si el precio es muy alto, generas economías para que se pueda explorar petróleo en cualquier lado y le das mucha razón económica a la sustitución del petróleo y a que sean rentables energías alternativas. Entonces, el que tiene muchas reservas nunca debería pedir el precio muy alto, sino mantenerlo lo más bajo posible para que nadie más pueda producir petróleo en otras zonas no de tanta prospectividad petrolera y que no haya rentabilidad en las no en la energía renovable. Chávez se empeñó en eso y el boom de Chávez fue un boom de precios. Nunca se aumentó la producción. Nunca. En el fondo, y hoy en día, en vez de estar produciendo 5 millones de barriles, que no solamente era el plan nuestro cuando estábamos en PDVSA antes que llegara Chávez, sino a partir de 2005 volvió a ser el plan. O sea, Chávez digo, no vamos a aumentar a 5 millones, pero después del 2005 dijo, sí vamos a aumentar. Y hoy estamos produciendo a duras penas, establemente, 700,000 barriles. Puntualmente puede decir que llegará a 1 millón, pero eso es insostenible sin grandes inversiones a largo plazo. Pero es 1 millón. ¿Okay? Entonces, no importa lo que pase en el petróleo, entre el ingreso petrolero y los costos petroleros, el ingreso para el país del petróleo es muy bajo. Es decir, pues tú vendes un poco, te entra dinero, pero te cuesta. Tú tienes una inversión para poder generar eso. Entonces, el neto que le están dando a Venezuela es muy poco. Lo que ha demostrado este gobierno, el régimen de Maduro, es que es incapaz de gobernar el país. Uno. Segundo, es incapaz de gobernar sin reprimir, por lo cual te genera una situación de ahorcamiento permanente, porque si tú sueltas las amarras y dejas de reprimir, te va a salir la calle nuevamente. Porque la calle, una de las cosas, la calle no solamente se paraliza por falta de entusiasmo, se paraliza por miedo. ¿Okay? Entonces, la gente se asusta y no sale. Ahora, si Maduro dice, yo no vuelvo a sacar a la Guardia Nacional a la calle y yo no voy a meter preso más nadie, le sale todo el mundo a la calle. ¿Okay? Si yo no tengo a la FAES matando a quien en los barrios empieza a montar protestas o quien en las zonas rurales se trata de organizar, vas a tener un problema porque el nivel de descontento es muy grande. Lo que está pasando en Afganistán con las tropas rusas y con el gobierno de ese país, que la orden es matar sin avisar a los manifestantes. Claro, y ese es un modo, pero ese modo es inconsistente con lo que estás tratando de decir. Reconózcame, porque por favor reconózcame. Entonces, ¿qué le pasa hoy a Venezuela? Es decir, el señor Nicolás Maduro parece que está muy fuerte. Parece que está muy fuerte. Parece que está muy fuerte porque la oposición se ha dedicado un año a pelearse entre sí. Y pelearse entre sí porque hay varios jugadores importantes dentro de la oposición han decidido, por la razón que sea, servir los intereses del gobierno. Es decir, tanto el señor Capriles como el señor Borges decidieron ser básicamente agentes de los intereses de Maduro, que era que para el 5 de enero no hubiese Guaidó, ni gobierno interino, ni reconocimiento internacional a ese gobierno interino. Entonces, hoy estamos terminando una semana donde Guaidó sigue vivo en una elección unánime de todos los partidos políticos en la Asamblea Nacional del 2015, donde los países claves, porque esto no es un tema cuantitativo, cuando tú tienes a los Estados Unidos, a Canadá, Inglaterra, Holanda, Alemania,
Colombia, Brasil y eso, estos son democracias que para nosotros como sociedad, de dónde viene la gente, con quién comerciamos y todo eso, son los más importantes. El régimen de Maduro tiene que estar terriblemente frustrado de haber hecho todo lo que ha hecho los últimos 12 meses a la ayuda de ciertos opositores para acabar con el gobierno interino y no lo logró. Entonces, eso nos lleva ahora muy rápidamente, estamos hoy a viernes, nos lleva a la gran crisis del domingo, que es la elección de Barinas. Una elección en la que se llega ya rompiendo la ilusión que se había querido crear de que si había elecciones, que había un CNE que funcionaba, porque tuviste que robarte la elección de Barinas, porque no era, la revolución no aguantaba perder ese bastión. Ahora, se la van a robar el domingo. ¿Y qué pasa a partir de ese acto? Perdona, es que no solamente se la van a robar, sino que además desenmascaró las luchas internas dentro del narcorrégimen. Claro. Pero entonces, si yo soy Nicolás Maduro y yo veo lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, yo tampoco le ha costado muy duro, ha cruzado unas rayas que Maduro no ha cruzado, y es bastante factible que veamos a un Maduro que trata de ver hasta dónde puede llegar sin que le cueste muy caro el tema. ¿Por qué? Y ahí vamos a la parte internacional que tú estás hablando. El mundo está sumamente distraído. De vuelta, lo primero que lo distrae es la situación de la pandemia y lo que causa domésticamente en cada país, chiquito, grande, mediano, potencia, no potencia. Lo segundo que tiene al mundo son las crisis. Entonces, cuando tú te sientes, y Maduro se debe sentir, yo debo ser la crisis número 10 para los Estados Unidos, ¿okay? Yo me puedo aprovechar del descuido de mi enemigo, de mi rival fundamental, para ver hasta dónde llego, porque el ancho de banda de un gobierno americano no es tan amplio para enfrentar, por un lado, los retos domésticos, que le están costando muy duro al presidente Biden, y los retos internacionales, que son muchos y se están complicando todos. Entonces, en ese ambiente, el cálculo, es decir, mira, me va a quitar las caretas, la única forma de mantenerme en el poder es arrasando, yo tengo que echar adelante a ver hasta dónde llego. Nos podemos encontrar de hoy, del momento que estamos hablando, a la próxima semana, con un régimen que tiene que hacer cosas desesperadas. Y ahí nos vamos a ver la tolerancia de los venezolanos, la tolerancia inclusive de algunos aliados de Maduro en la región, que van a decir, respecto un momentico, esto no lo podemos apoyar, pero yo creo que vamos hacia una radicalización de esto que llaman revolución. Ahora, esto no era, y quiero repetir, no era lo que Maduro quería. Jorge Rodríguez, que es el gran operador y el gran chantajista, que chantajea a la oposición y los sienta y los amenaza, estaba convencido que trabajando con Enrique Capriles, Stalin González, Julio Borges y una cuerda de los que llamamos alacranes, se le iba a quebrar el espinazo al gobierno interino. Eso iba a hacer que la comunidad internacional reconociera que tenía que lidiar con Maduro y estamos en un escenario totalmente distinto al comienzo del 2022. El fracaso de toda esa estrategia es lo que la gente no sabe medir. Entonces, el que no haya calle, te estoy explicando, es porque la gente está frustrada, la gente está asustada y se tiene que preocupar por otro. Segundo, la popularidad de Juan Guaidó no está asociada. Juan Guaidó no puede solucionar ningún problema del país porque su único mandato es salir de Maduro. Mientras Maduro no salga, él puede llegar a 0% de popularidad. Pero no podemos medir como si tuviéramos una democracia y frente a unas elecciones y tal porcentaje. ¿De qué estamos hablando? Estamos en... Claro, en definitiva, Guaidó va a quedar o como en la historia de Venezuela, que ya está en la historia de Venezuela, como el gran fracasado si no cae Maduro, o el segundo libertador del país. Exactamente. Es el hombre que dirigió un enfrentamiento no solamente a la narcotiranía venezolana, a la FARC, al ELN, a Cuba, a China, a Rusia, a los radicales musulmanes, que todos están metidos haciendo negocios allá. Claro, y el problema fundamental es cuál es la tarea que la Constitución le asignó. Él no ganó esto en una elección popular, él ganó esto por un mecanismo constitucional que el mundo ha reconocido, que es el proceso legítimo de suplir un vacío de poder, porque un señor se robó unas elecciones y está usurpando el poder. Y que esto lleve 3 años. Esto nunca nadie se imaginó que iba a durar 3 años. Ahora, Juan Guaidó
con todos los defectos, y podemos tener un programa entero de todos los defectos, también podemos tener seguido de los aciertos o de la valentía que significa sentarte en el mismo código postal que la dictadura, poniendo la cara 24 horas al día, arriesgando la vida. ¿Cuántos chavistas no creen que se llenarían de gloria pegándole un tiro a alguien como Juan Guaidó? Es decir, el riesgo que él está asumiendo. Ahora, en la historia... Perdona, es que Cabello acaba de sacar en ese programa que él tiene por el canal al servicio del PSUV, unos panfletos que están en la calle, se busca, y uno de los que se busca es exactamente Guaidó. Sí, pues claro, pero acuérdate que por otro lado hay unos carteles que dicen se busca a Diosdado Cabello por 10 millones de dólares. Bueno, la diferencia es que esos 10 millones de dólares quien los busca está en inglés y los busca el gobierno, la justicia estoy de acuerdo, norteamericana. pero ese es el nivel de tensión que existe y sin embargo se está dando esto. En Libia, en la guerra civil de Libia, había un grupo que estaba en Trípoli, la capital, y otro en Bengasi. En la Segunda Guerra, el gobierno de resistencia en Francia estaba en Londres y el gobierno de Vichy estaba en París con los alemanes. Entonces, el concepto de que Guaidó está sentado en el terreno, dando la cara como otros líderes políticos que se están enfrentando y que no están claudicando y que no están llamando a la cohabitación con el régimen, es muy meritorio. Y yo no voy a darle más peso a mis críticas a las oportunidades perdidas de Juan Guaidó que al mérito que tiene por seguir haciendo algo que yo creo que muy poca gente se atrevería a hacer, bajo la amenaza en que ha estado de un principio. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Yo creo que se resuelve con algo que tú acabas de decir. En esa movida hacia adelante del régimen, se van a empezar a llevar pedazos grandes de la estructura propia del chavismo. Se van a llevar a estructuras muy grandes de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están con Nicolás Maduro. Las Fuerzas Armadas simplemente están demasiado fragmentadas y divididas para estar con nadie, inclusive para defender a la Constitución. La estructura particular de las Fuerzas Armadas hace que sean parte integral del problema de Venezuela y no de la solución del problema de Venezuela. Porque algo que debe ser monolítico, con una línea de mando, con una visión, unos principios, está fragmentada en múltiples pedazos y eso hace inoperante a ese cuerpo de hombres y mujeres que a las 6 de la mañana se ponen un uniforme y a las 3 de la tarde se los quitan. Y ni de broma salen a cenar o algo vestidos de uniforme. ¿Okay? Ahí no hay Fuerza Armada. Ese es el problema. Esa Fuerza Armada que nosotros sentimos que no apoya a las fuerzas democráticas y que no respeta la Constitución, tampoco respeta a Nicolás Maduro. Por eso Nicolás Maduro se tuvo que inventar a la FAES. Por eso es que hay un ejército, un escuadrón de la muerte que se llama la FAES, que es realmente como Maduro se mantiene en el poder. Así es que tiene amenazada a la gente. Esos asesinatos extrajudiciales, eso es lo que genera terror. Cuando tú hablas con gente que ha migrado de pueblos, de barrios, de aldeas y preguntas, ¿qué pasó? Mi hijo lo mataron. Llegó la FAES y lo acribilló en la noche. Llegó no sé cuántos. El miedo que ha llevado a mucha gente a salir es esa impotencia de darse cuenta que la vida está totalmente a riesgo, que si te quieres enfrentar contra esto y no estás en Caracas y eres conocido, no es que te meten preso o te van al exilio, es que te matan. ¿Okay? Entonces, el dilema es que cuando nosotros entendemos que estamos lidiando con una mafia que se apoderó del Estado, ese es el problema. Ahora, todas las mafias tienen dentro de sí el mecanismo de destruirse, porque las mafias no son sino amorales, criminales, con sus intereses propios, que de vez en cuando coinciden en sus intereses, que tienen mecanismos para autoneutralizarse, pero que en algún momento deciden pegarse tiros entre ellos. Todas las mafias terminan con mafiosos pegándose tiros con mafiosos. ¿Será por eso que esta crítica que le hacen a Guaidó y al gobierno interino de que por qué no ha formado un gabinete, por qué no hay un ministro de la Defensa? ¿Será la razón que estás explicando de la situación de la Fuerza Armada que no amerita tener un ministro de la Defensa? Es que es muy difícil el proceso de hablar con unas Fuerzas Armadas que están por diseño fragmentadas. El momento que Hugo Chávez regresa al poder, el 14 de abril del 2002, él dice, esto no me va a volver a pasar más nunca. Y hay miles de cosas que si no estás metido en el tema militar, no entiendes que se hicieron para hacer a las Fuerzas Armadas inoperantes. Es decir, si uno ve cuántas fracciones distintas hay en la Fuerza Armada, se sorprendería. Pero es que las Fuerzas Armadas, por definición, tienen que ser piramidales,
verticales, una unidad de mando y un solo propósito. Entonces, cuando eso no existe, tú no tienes una Fuerza Armada en el concepto, quiere hablar del concepto de Fuerza Armada. Fuerza Armada es la Fuerza Armada de Chile. O sea, dio un golpe, se mantuvo en el poder una cantidad de tiempo, y cuando dejan el poder y llega un gobierno democrático, Pinochet sigue siendo el ministro de Defensa del presidente Aylwin, el ministro de Defensa del presidente Aylwin. El dictador pasa a ser ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque él mantiene el control de las Fuerzas Armadas y negocia el apoyo de las Fuerzas Armadas a la transición democrática y garantiza, a cambio de que no haya retribuciones contra las Fuerzas Armadas, que ellos le dan el piso militar a una transición civil. ¿Estás diciendo entonces que Pinochet tiene a su favor no solamente, ¿no?, acabar con el caos que tenía Salvador Allende, la persecución en la época de Allende, los desaparecidos en la época de Allende, que poca gente lo sabe porque para publicistas maravillosos son los comunistas, para publicitar lo que a ellos le convienen y para hundir a los que no, a sus enemigos, sino que además fue un dictador, nadie se lo duda, sino que él podría ser lo que, por cierto, Uslarpietri decía de Juan Vicente Gómez, el padre de la nueva democracia chilena. Mira, esto es una discusión permanente cuando uno quiere discutir el modelo chileno. Y tú dices, está la llegada de Allende al poder, como gobierna, el golpe que lo tumba, la dictadura y el plebiscito y el paso a la democracia y la concertación. Eso es tan distinto a lo que hay en Venezuela. Es tan incomparable que hace un año, 2 años, un grupo de venezolanos fueron invitados a pasar unos días en Chile, 40 venezolanos de la dirigencia política, a hablar con actores importantes de Chile. En el mismo escenario estaba gente que había estado con Allende, gente que había estado con Pinochet y gente que había estado con Aylwin o la concertación, en el mismo escenario. Cosa, por cierto, que no ocurre a diario en Chile, esa conversación. Pero en pro de que los venezolanos entendieran el proceso, quienes promovieron esta discusión trajeron esto. Y yo creo que los venezolanos que estuvieron ahí, que me narraron lo que vieron, la gran sorpresa es darse cuenta como en esa transición, lo que había que aprender. Yo decía, aquí no es importante cómo vino la transición para salir de Pinochet, sino por qué y cómo se salió de Allende. ¿Qué era lo que estaba haciendo Allende que llevó a que había que salir de él? ¿Cómo fueron las decisiones que tomó el Congreso para crear el ambiente para la salida de él? Para rogarle a las Fuerzas Armadas que tomara cartas en el asunto. Entonces, cuando tú lo entiendes y te sientas a hablar con el presidente Aylwin o con el presidente Lagos y ellos te explican el rol fundamental que jugó el Pinochet, y Aylwin era clarísimo, sin Pinochet no hacemos transición, te das cuenta que eso es un episodio bastante único, ¿okay? Bastante único en la historia y no es muy comparable con lo que existe en Venezuela. Es decir, Padrino López no puede ser el hombre de la transición. Padrino López es un narcotraficante buscado por la justicia de los Estados Unidos. Padrino López ha sido el guachimán desde que estuvo el comandante en Barinas, justamente en Barinas. Lo que él hizo es mirar para otro lado de todas las actividades de narcotráfico de la familia Chávez. Bien interesante lo que estabas diciendo, pero volviendo a la actualidad, pero muy interesante, pero tenemos el tiempo limitado. Pero ya que mencionaste a Chile, el hecho del actual triunfo en Chile en las elecciones del izquierdista, por otro lado, el cambio de gobierno hacia la izquierda y lo que llaman peronismo en Argentina, más las posibilidades de unas elecciones donde gane Petro en Colombia y que pierda a Bolsonaro en Brasil o el candidato de Bolsonaro, no le quitan, bueno, y lo que sucedió en México con este elemento, López Obrador, no le quitan un peso muy importante a la lucha de los venezolanos, al apoyo a la lucha por la democracia en Venezuela. Yo creo que a la lucha por la democracia y los derechos humanos en toda la región. Si tú ves lo que está ocurriendo en CELAC, que Argentina, por la obsesión de presidir CELAC, básicamente ha llegado a un acuerdo. Me das la presidencia de CELAC, que resucita, por cierto, CELAC, porque parte de este movimiento es que CELAC, que estaba muerto, vuelve a resucitar. Aparece Argentina diciendo eso, y Argentina, un gobierno de una izquierda argentina,
cuya narrativa está basada en la lucha contra la dictadura argentina, que fue particularmente cruento en sus abusos de derechos humanos, hoy en día para presidir a CELAC ha tenido que acordar mirar para otro lado en Nicaragua, mirar para otro lado en Venezuela, mirar para otro lado en Cuba. Entonces, la lucha entera en la región por la democracia y por los derechos humanos está en peligro, absolutamente en peligro. Hay un retroceso marcado, absolutamente marcado, donde gobiernos de izquierda están teniendo la contradicción de tener que mirar para otro lado o inclusive ser apólogos de violaciones de derechos humanos de gobiernos de izquierda. Entonces, el mundo latinoamericano está bien, bien convulso. Ahora, a mí me preocupa mucho más la posición de Fernández, de los Fernández en Argentina, de Cristina Fernández de Kirchner, que maneja Argentina, y de su títere, Alberto Fernández, porque yo creo que en la corrupción y en la locura son mucho más capaces de aliarse con estos gobiernos ultra dictatoriales que Boric, que viene de un movimiento estudiantil muy anti-abuso de derechos humanos, que las únicas posiciones donde la tensión que tuvo dentro de la coalición Boric fue con el Partido Comunista cuando él ha sido crítico de Maduro y fue hipercrítico de Ortega. Entonces, como él no necesitó al Partido Comunista, hace 2 o 3% de la ultraizquierda chilena para ganar, porque ganó como 11 y pico %, yo creo que lo que va a primar en su posicionamiento a la región va a ser el tema de derechos humanos. Yo no lo veo alineado intelectual ni políticamente a una ola, o sea, porque de paso lo de Venezuela, de Nicaragua y Cuba no es ya ni ideológico, simplemente son dictaduras puras aferradas al poder. Entonces, ahí no me preocupa. Yo creo que todo esto se va a mover, el piso se está moviendo en toda América Latina también por el efecto de la pandemia, por la crisis que está generando. La región ha sido azotada muy duro por la pandemia en el sentido de que las economías que venían ya muy lentas se han ralentizado mucho más. Entonces, es una combinación, es como la tormenta perfecta y por verse, pero no estoy seguro que nadie está ganando nada, porque en el fondo también el descontento, o sea, la gente en Argentina no está contenta, es decir, este gobierno no es un gobierno popular. Ahora, si se quieren aferrar al poder y quedarse como dictadura y jugar el juego también de Ortega, bueno, puede que vayamos a esa fase y va a ser muy interesante de dictaduras de izquierda comportándose como de las dictaduras de derecha que criticaban anteriormente. Entonces López yo creo que Obrador. estamos... ¿Ah? Y el jueguito cínico de López Obrador. Bueno, yo creo que el problema de López Obrador es mucho más grave, porque para mí también eso es para Estados Unidos, ese es uno de los flancos más débiles, que es una frontera muy grande, muy permeable, en un estado que se está colapsando en ciertos elementos, se está criminalizando por estados, y obviamente los Estados Unidos está sentado a decir, no, ¿qué hacemos con esta crisis migratoria? Donde no solamente tenemos un problema de gente que está viniendo, ¿okay?, a este país, sino qué tipo de gente te está viniendo a este país. ¿Cuál es el peligro? O sea, es un flanco. Estados Unidos ha sido atacado 2 veces. Una vez en Hawái, en Pearl Harbor, bastante lejos en el Pacífico, y la otra vez con un complot de unos aviones y eso en Nueva York y Washington. Pero lo que nunca ha tenido es un vecino del cual tener miedo, real, del cual temer. Entonces, el tema migratorio siempre ha estado ahí, pero el desconecte con el gobierno de México, un gobierno de México cuya política exterior se va, en cuanto a América Latina, se va pareciendo a la de Cuba, que tiene simpatías hacia la visión de Rusia del mundo, no sé qué, obviamente se puede complicar y quien quiere hacerle daño a Estados Unidos puede ver en la frontera americana un lugar muy fácil como punto de entrada. Entonces, eso genera otro problema. Yo creo que México, yo siempre viajo, yo siempre trato a Norteamérica realmente como Canadá, Estados Unidos y México, ya separándolo un poco del juego de lo que es Suramérica o Latinoamérica, porque genera otro tipo de relaciones. A la vez México también sobrevive solamente siendo parte integral de la cadena de suministro de los Estados Unidos, fabricando cosas, alimentando, a veces está al principio de la cadena, a veces está al final de la cadena, pero está muy imbricado en la cadena de crecimiento económico de Norteamérica. Entonces, ese le da un rol en que López Obrador también tiene que tener mucho cuidado que no le estalle todo de una sola vez. Sí, pero López Obrador se ha cansado de hablar maravillas públicamente de Fidel Castro, o sea, que no oculta que le gusta la política que se... Exacto, pero vino a hacer campaña política por Trump. Es decir, literalmente vino a la Casa Blanca y
en el Jardín de las Rosas, estuvo parado prácticamente haciendo campaña política. Bueno, y te extraña, porque no hay nada que se parezca más a la extrema derecha que a la extrema izquierda. Está bien, pero digamos, esas son las contradicciones de lo que es la relación entre estos dos países. Ahora, perdona, Pedro, pero ¿cómo ves el futuro inmediato? Porque las elecciones son ahora, tanto de Colombia como de Brasil. Mira, yo creo que puede pasar cualquier cosa. Primero, la única razón que nosotros hablamos de que Petro está por delante es porque está muy fragmentada la oposición. Es decir, hay muchísimos candidatos. Yo no creo que llegando a las elecciones eso va a ocurrir. Yo creo que inclusive si Petro saliera en la primera vuelta mejor parado, yo creo que en la segunda vuelta la unificación de ese segundo candidato y todas las fuerzas realmente democráticas, yo creo que todavía estamos en una situación donde es factible imaginar una solución donde Petro no es el ganador. Eso es ahí. Y yo de verdad creo que Brasil es una incógnita terrible. Yo creo que el sistema mediático te está generando una cosa anti-Bolsonaro, una cosa pro-Lula, pero yo creo que el sentir del pueblo brasileño es no queremos volver al pasado. Sí, yo creo que hay una sensación de quizás si esto no funcionó. Pero perdona, la popularidad según las encuestas de que acá estamos mencionando, de Lula, es impresionante. Sí, pero espérate que empiece la campaña de verdad. Espérate que empiece la realidad del juego, a donde la gente entienda y vuelva a salir lo que Perfecto, fue el final. Pero Bolsonaro no ha hecho un buen, así como Macri no hizo un buen gobierno, se equivocó demasiadas veces en cosas importantísimas, ¿no? Y regresaron entonces los peronistas y el populismo total. Bolsonaro fue peor. Sí, pero Bolsonaro representa. Bolsonaro es polarizante. Macri no era polarizante. Es decir, Macri, cuando se disolvió, era como un helado de vainilla derretido en la calle. Es decir, no quedó nada. O sea, no representaba una ola que tenía que venir a defender terrenos ni nada, sino que quedó un poco huérfano y ese espacio lo volvió a llenar el kirchnerismo con una figura nueva que era Alberto Fernández, pero en realidad la que está detrás del poder sigue siendo Cristina Kirchner. Paranoica, incapaz de mover ese país para adelante, generando problemas cada vez más grandes para ese país, en un encerramiento que terminará en una crisis y que se resolverá con ellos perdiendo el poder o con ellos aferrándose al poder, diciendo no abandonamos, ¿sí? Simplemente vinimos y nos quedamos. ¿Qué es el problema que pasa? ¿Okay? Y lo estás viendo en Bolivia, lo viste en Nicaragua, de que los que salen del poder cuando regresan ya no quieren soltarlo. ¿Okay? Se asustaron. Es decir, Ortega estuvo fuera del poder, ahora que cuando retomó el poder dijo, yo de aquí no me bajo. Igual que Chávez. Montado toda una estructura para quedarse. Es muy factible que Cristina Kirchner, que durante el tiempo que estuvo fuera, tuvo 1000 averiguaciones judiciales y se vio muy cerca de estar en la cárcel, y tuvo que sacar a su hija y todo eso para que no terminara en la cárcel, diga, yo de aquí no me bajo, me monté aquí, aprovecho el sistema, un cambio de la relación mundial, porque esa es la parte importante del juego mundial. Cuando tú tienes a Rusia y a China básicamente vendiendo la idea de que el modelo democrático no es el modelo real, de que es un modelo lento, que es un modelo no ágil para las realidades del mundo, y dándole a la gente, mira, la verdad es que cada país que agarre el sistema que quiera, Estados Unidos no puede estar imponiendo, y Europa, la democracia como el panacea, y yo creo que están dispuestos a validar lo que sea. Así, ¿por qué Ortega hace lo que hace? Porque Rusia valida lo que haga. ¿Por qué Maduro se... Pero el sistema democrático en los países democráticos avanzó mucho más la ciudadanía, la riqueza del ciudadano, etcétera, etcétera, tanto en Europa como en muchos países americanos, como Venezuela, por ejemplo. Pero fracasó. ¿No sientes que la democracia fracasó ahora? No, pero Napoleón, tú diste algo mejor, que los comunistas son mucho mejor vendiendo su cuento. Entonces, en realidad, no es que fracasó, es que entras con problemas de expectativas, problemas de ejecutoria, y de repente se genera una narrativa en la que Venezuela no había educación, ni había agua, ni había servicios hasta que llegó Chávez. Es decir, tú oyes a gente decir, no, es que Chávez trajo a Venezuela por primera vez la distribución de ingresos. Es decir, la Venezuela de los 40, 50, 60, 70, 80, esa no existió. Esa Venezuela en que todos los índices sociales superaba, inclusive en la final de los 50 y los 60 se veía como un país casi del primer mundo. Eso resulta que la narrativa comunista desapareció. Pero por eso es que es bueno, yo lo estoy haciendo con Mario Buffone,
recordar a la gente todas las cosas que se hicieron en la democracia, que al final estaba en una crisis, es verdad, pero cuando yo te digo el fracaso de la democracia, yo no lo digo por Venezuela. En Venezuela lo que fracasó es eso que se llama la revolución, que no es una revolución, sino una involución. ¿Cómo se llama? Que además tuvo más dinero que ningún país democrático, prácticamente, que ningún gobierno democrático. Yo hablo en la actualidad, da la impresión que con la división del mundo, de los países, de los ciudadanos, la radicalización, parte culpable, por cierto, la pandemia, lo más débil que hay son los regímenes democráticos, porque ahí tú puedes decir lo que te dé la gana, inventar lo que te dé la gana, hacer las teorías de la conspiración más locas que se te ocurran. Y a diferencia de una dictadura que pues saca el ejército a la calle, como están haciendo los rusos, y punto, y matan a la gente y la callan. Claro, bueno, también eso ocurrió en Tiananmen, en China. Entonces, y China se parte en un proceso de apertura económica en que cuando vino ya la expectativa de una apertura política, ocurre Tiananmen y de ahí en adelante tienes una apertura económica, pero con un cierre político total. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el tema? Si hablamos, por ejemplo, de China, que tiene el país más grande del mundo, la economía de tamaño más grande del mundo, obviamente si la ves per cápita es muy pequeña todavía, pero de tamaño grande, que está diciendo es, yo para prosperar no puedo permitir que el mundo me exija apertura política porque sé lo que me pasa. Por lo tanto, yo tengo que vender que mi sistema es mejor que los demás. Entonces tú tienes en el mundo la promoción por parte de la economía más grande de un modelo político autocrático como el mejor modelo. Entonces, por primera vez tienes, porque el modelo soviético siempre tenía un problema, que económicamente, o sea, la única razón que tenía paridad era paridad a nivel de fuerzas nucleares con los Estados Unidos, pero económicamente era un fracaso, entonces no tenías nada que vender. Mientras que este está vendiendo sus grandes éxitos económicos, su gran tecnología, sus grandes avances, asociándolos a un modelo político, diciendo, esto se da por esto. Nosotros tenemos información, control, a la gente no le importa que los estemos viendo todos, que sigamos todas sus andanzas, que sus teléfonos sean un mecanismo básicamente de espionaje de toda la sociedad, porque hay unos grandes beneficios que están siendo compartidos por todos. Mentira. Si tú llegas a China, y yo creo que el gran problema de China, a mí no me preocupa la China ascendente, a mí me preocupa la China descendente. Me preocupa qué va a hacer el régimen chino en la medida que ellos están viendo que están teniendo todo tipo de problemas domésticos para distraer a la población y distraer al mundo del cúmulo de problemas domésticos que se van sumando por el modelo absolutamente ahorcante que tengo. Si tomamos un momento con China, es un modelo capitalista controlado políticamente por el Partido Comunista, que sigue creciendo de tamaño, mientras en el país hay 450 billonarios. ¿Okay? El problema es que si tú tienes 450 billonarios, esos señores empiezan a contratar a los mejores graduados de las universidades, empiezan a sacarte a la mejor gente del gobierno, empiezan a querer hacer lo que ellos quieren, empiezan a querer tener libertad, quieren mover su capital a cualquier parte del mundo, quieren tener los carros, quieren tener los aviones, quieren vivir, quieren tener las casas, y resulta que Xi ha decidido de repente que nada de eso es factible, que estos señores están compitiendo por el poder, que están minando los planes del Partido Comunista, que están minando al Estado chino y que los tienes que desaparecer. Bueno, ya empezó la persecución. Esa pelea es muy dura. ¿Okay? Uno. Después tienes una cosa étnica. Si los hanes, si la mayoría china, étnica china, no quiere a los tibetanos, no quiere a los uigures, no quiere nada, y quiere establecerse como no solamente el partido, sino la etnia Han, controlar totalmente, es casi que fuera una guerra étnica, política. ¿Okay? Él no puede ser musulmán, no puede ser tibetano, tiene que ser confucionista, pegado al Partido Comunista y de etnia Han. Bueno, pero eso es lógico porque eso le resultó a Mao. Claro. Y Mao hizo un gobierno extraordinario y llevó a la China de un país miserable, ¿no? Que nadie hablaba, a la primera potencia mundial junto con Estados Unidos. No, Mao no hizo eso. Mao destruyó a China. Y Mao llevó a China básicamente a la hambruna y con millones de muertos. Pero Mao unificó a China. Mao fue el que le da un idioma común. Mao unificó a China porque la revolución de Mao te genera todo eso.
Pero para mantener el control, las herramientas para mantener el control fue liquidar un genocidio. Sí, sí. Y después acabar con la gente y la libertad con la revolución cultural. Entonces, hoy en día Xi está teniendo que acabar con la revolución económica, ¿okay? En un momento en que el mundo también se está buscando otros arreglos porque se dieron cuenta de la hiperdependencia que tenían en sus cadenas de suministro en China, y al cortar ciertos vínculos económicos con China y tratar de generar plantas más cercanas donde no haya tanto riesgo, entonces tienes a Europa y a Estados Unidos, Canadá, desconectándose económicamente de China. ¿Qué hace eso? Eso te genera desempleo en China. Ese problema de desempleo, ¿okay? Donde tiene una economía que mientras todo el mundo está como un hámster, corriendo para adelante, no hay un problema, pero cuando las ruedas se paran y la gente no tiene que hacer, y la gente está desplazada, porque el que está trabajando en las empresas no es de estas ciudades, son gente que viene de la provincia, de las zonas rurales donde no había empleo y se mudaron a su ciudad y están ahí absolutamente con ganas de protestar. Si tú ves el número de protestas en China a nivel semanal, es increíble. Entonces, esa China que tiene problemas puede ver en tomar Taiwán como una gran manera de distraer la atención. ¿Okay? Ellos están haciendo el cálculo, cuál va a ser las consecuencias si yo hago eso. Eso mismo lo está haciendo, eso mismo, si hacemos el análisis de Putin, es exactamente lo mismo. ¿Okay? ¿Cuál es el cálculo que yo hago? Una sociedad como la rusa, del tamaño de Portugal, el país más grande físicamente del mundo, pero una economía del tamaño de Portugal, con mil problemas. O sea, el problema de credibilidad de Putin, yo la gente le digo, solamente el 30% de los rusos están vacunados, porque los rusos no creen en su propia vacuna, porque no creen en su gobierno. Entonces, tú agarras cualquier encuesta y te dice que Putin está a 60% de popularidad, pero yo veo el por qué la gente no se vacuna y por qué hay 70 y pico % de gente no vacunada, y la gente te dice porque no confío en mi gobierno. Entonces, ¿qué es lo que te está midiendo la popularidad real de un gobierno? Si no, frente a una pandemia que el costo en China, en Rusia, es de cientos de miles de personas muertas, que la gente no sienta que vacunarse con la vacuna rusa te va a proteger porque tú no confías en tu gobierno y tu manera muy particular de protestar es no vacunarte. Entonces, ¿y qué pasa con Europa? Europa en general, yo creo que a Europa le está pasando una cosa que es casi que la crisis es positiva. Yo creo que cuando Europa se siente amenazada, que es la amenaza que está teniendo hoy en día de Rusia, donde Rusia se está tratando de forzar por diferentes lugares a meterse y tratar de mover el músculo otra vez, porque también quiere distraer la atención sobre sus problemas domésticos. Yo creo que eso te unifica a Europa, porque tienes un enemigo común, hay un propósito, te llega un gobierno nuevo como el gobierno alemán, e inmediatamente tiene ese reto. Tienes a los países del este de Europa, que obviamente le tienen un temor y un recelo, unidos totalmente. Y empieza a unirse con ese enemigo común, le da a Europa una capacidad de comunicarse, a la OTAN un propósito de ser que quizás no lo tendrían. Entonces, curiosísimamente, Rusia le está presentando un reto para Europa que está resultando en diálogos, conversaciones, sentido de urgencia, esquema de ordenar las prioridades, que no hubiera existido sin la presión que está poniendo Putin en Ucrania. Entonces, es muy interesante lo que está ocurriendo. Realmente es fascinante donde le puede salir, y ese es, digamos, yo te diría, yo veo el problema de Ucrania como el segundo problema, Rusia, Europa, Ucrania, el segundo problema. Yo veo el primer problema es Irán, y eso no lo hemos discutido, y el tercero China. Pero en Europa yo creo que Rusia se está encontrando con una posición firme que va de los pequeños países del Báltico hasta el resto de los países del este, y básicamente Alemania, Francia, Inglaterra, en posiciones muy sólidas, es decir, señor Putin, usted no, en el siglo XXI, no se va a agarrar ningún pedazo más de Ucrania. Estamos en otra fase del mundo. ¿Okay? Esto no va a existir. Y en esa otra fase del mundo, ¿cuál es tu análisis del poder bélico que ya tiene no solamente Corea del Norte, sino Irán, por ejemplo, que lo mencionaste? Lo que pasa es que, como siempre ha ocurrido con el poder bélico nuclear, el poder bélico nuclear es tú quieres tener armas nucleares
como mecanismo para protegerte, no como mecanismo para atacar. O sea, el momento que tú tires una bomba nuclear, te van a caer 60 bombas nucleares y van a acabar contigo. O sea, eso es lo que llamaban la destrucción mutua asegurada, ¿okay? Que fue lo que mantuvo durante todo el conflicto de la Guerra Fría a Estados Unidos y la Unión Soviética sin entrar en guerra, ¿okay? Porque llegaron a un momento en que al igualarse en armas nucleares, básicamente se podían mutuamente destruir. Y esa fue la garantía de la paz. ¿Okay? Después de la guerra, después de la caída de la Unión Soviética, bajaron los niveles de cantidad de armas nucleares, pero todavía los dos tienen capacidad para destruirse a sí mismos. Y estos otros poderes, o sea, tú dices, yo quiero ser un poder, bueno, entonces Francia tiene armas nucleares. Yo quiero ser un poder, entonces China tiene armas nucleares. Corea dice, yo me tengo que defender. Pakistán se siente amenazado por la India y dice, bueno, yo tengo que tener armas nucleares. India dice, yo tengo que tener armas nucleares. Pero es la manera de protegerte, es como ponerte, conmigo no te metas. No es, yo te voy a atacar y te voy a acabar contigo, porque esa jugada es una jugada torpe de una sola jugada. Es decir, tú lo haces y la reacción va a ser tan punitiva, tan fuerte, que Teherán logra solucionar el problema, tiene suficiente uranio, lo sabe convertir en los elementos para montar un arma nuclear y lo sabe disparar, tiene los misiles para llegar a donde quiera. O sea, esa es la última jugada de Irán. Es decir, la historia milenaria de Irán llegó hasta ese momento. Al día siguiente barren a Irán. Entonces, pero lo que no te quiere sentir es débil. Lo que quiere decir es, yo no quiero que mi archienemigo tenga el arma nuclear antes que yo. Yo no quiero que Arabia Saudita tenga el arma nuclear porque tenemos una pelea religiosa entre chiitas y sunis. Yo me quiero sentir más fuerte porque tradicionalmente en la historia Irán era un imperio. Arabia Saudita no existía. ¿Okay? Entonces Israel no era nada. Entonces, este concepto de China y Irán, imperios gigantescos de la antigüedad, es decir, la historia la Edad Media, que los grandes poderes era Persia y China, hoy en día se siente, nosotros queremos volver a jugar un papel importante. Ahora, obviamente, si tú quieres tener armas nucleares y todos los días dices que quieres acabar con Israel, entonces Israel dice, yo no te voy a dejar tener armas nucleares. Si tú no sigues, si tú no estás dispuesto a llegar a un acuerdo y volverte a entrar a un acuerdo donde pares tu proceso nuclear, yo voy a buscar las formas de acabar con tu proceso, con tu aparataje nuclear. Entonces, el reto más grande por los tiempos en este momento es cómo se controla a un Irán que puede haber cruzado ya el nivel de tener suficiente material, uranio enriquecido para hacer una bomba. Ya puede que esa raya se cruzó. No tienen ninguna intención de llegar a un acuerdo nuevamente, un acuerdo con este grupo de países, que era Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Simplemente ahí no puede haber un acuerdo. Había 7 sesiones de conversaciones desde abril en adelante, no hay un acuerdo y están perdiendo la paciencia los israelitas, los de los Emiratos, los sauditas, es decir, no podemos dejar que Irán tenga armas nucleares. Entonces, si deciden tomar una medida así solo, podemos tener un conflicto en el Medio Oriente, que es lo que te estoy diciendo, eso te va a subir el precio del petróleo a lo que sea. A lo que sea. Rusia mismo, que hoy en día es un gran productor de petróleo, si entra en un conflicto y la amenaza de Europa y de Estados Unidos es, si usted invade a Ucrania, va a tener sanciones absolutamente debilitantes, destructivas, económicas. Va a tener usted un castigo del mundo ejemplarizante. Bueno, ahí también va a tener un gran problema en el tema petrolero. Ahora, estamos con unos conflictos que están todos en ebullición. Ahora, si analizas qué pasa con eso, que si tú estás en los Estados Unidos, yo vivo en Washington, el gobierno de Estados Unidos tiene estos conflictos y otros cuantos más en su prioridad. Y lo que está pasando en Chile, en Venezuela, las elecciones en Colombia, eso está tan abajo que yo creo que no le pueden poner ninguna atención. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar unas posiciones, siguen defendiendo la lucha democrática, todo el esfuerzo que se hizo para que abandonara a Guaidó, no siguen apoyando a la Asamblea y que se fueran por el camino que vendía el ex canciller del gobierno interino, fracasaron. Y los Estados Unidos y sus aliados claves, que son nuestros aliados democráticos claves, siguen firmes, pero distraídos. Es decir, en el momento que empiece un conflicto en Irán, o un conflicto en Rusia, o un conflicto en el mar del sur de China, o en Taiwán,
Yo creo que el mundo va a estar enfocado en eso. Y por último, Estados Unidos y la división que hay, dicen que como nunca en los Estados Unidos, la división política, los enfrentamientos, el populismo en Estados Unidos, que en muchos aspectos, y depende del tiempo y del gobierno, recuerda a los países más populistas de América Latina y África. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo amanece este 2022? Bueno, yo creo que el 2021 terminó con el presidente Biden tropezándose contra los límites del populismo. El presidente Biden llega a la presidencia, es decir, gana primero la nominación del Partido Demócrata como moderado, como centrista. Él gana esa nominación porque no es Bernie Sanders y porque no es Elizabeth Warren. Es decir, el Partido Demócrata busca un candidato centrista. Gana la elección presidencial porque no es Donald Trump, no porque era Biden. ¿Okay? Se aprovecha de un sentimiento en contra de Trump y gana. Y lo que hace es que se mete en una agenda populista de la izquierda, que es una minoría muy pequeña dentro del Congreso que en la Cámara del Senado no la controlan porque es 50-50, por lo cual un solo senador lo tiene bloqueado, un senador de su partido, y esa minoría progre en la Cámara de Representantes es pequeña dentro de la mayoría más pequeña que ha tenido el Partido Demócrata en el Congreso desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa mayoría que hoy en día con la que cuenta va a desaparecer en las elecciones de noviembre de este año, donde se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Es decir, esta mayoría circunstancial que tiene Biden le va a pasar exactamente lo mismo que le ocurrió a Obama, que gana una elección en el 2008, crea unas grandes expectativas y en el 2010 lo barren en el Congreso y pierde totalmente el Congreso. En el 2012 logra su reelección, pero tomó sin el Congreso con él y pasa 4 años sin capacidad efectiva de cambiar leyes y pasar cosas porque para eso necesitas el Congreso. No es lo que tú quieras, sino lo que el Congreso apruebe, como leyes, como presupuesto y eso. Entonces yo creo que estamos en una situación de un gobierno muy débil, con niveles de popularidad muy bajos, con problemas de expectativas internas y problemas de crisis externas gigantescas, donde la percepción de que Biden no da más y que va a ser barrido en las elecciones de noviembre, están generando una percepción de mucha debilidad interna, pero que afuera también lo están viendo como debilidad, que puede exacerbar o acelerar estas crisis porque los enemigos o rivales de Estados Unidos puedan percibir este es el momento de actuar. Este país está en una crisis interna, hay una falta de legitimidad del presidente, el equipo no es de primer orden, vamos a aprovechar a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, en cierta forma, eso se vio en la salida de Afganistán, una cosa caótica, desorganizada, que le dijo a Rusia y a China, mira, aquí no hay nadie competente manejando esto, aquí podemos acelerar nuestros planes, y ese es el riesgo. El riesgo cuando se percibe a los Estados Unidos como débil, ¿okay?, es que los que antes le temían a los Estados Unidos no le teman tanto y digan, vamos a aprovechar, porque si para el 2024 regresan los republicanos, quizás vamos a tener que enfrentar nuevamente a un Estados Unidos mucho más belicoso, mucho más dispuesto a responder tit for tat, y vamos a ver qué podemos aprovechar. Entonces, la debilidad y la preocupación con la que arrancamos el año es cómo se percibe el gobierno de Estados Unidos frente a una realidad muy volátil en el mundo. Por lo que veo entonces, este 2022 comienza muchísimo más complicado y más difícil que los 2 años anteriores. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que la suma, las capas de problemas, independientemente de las cosas positivas que uno ha aprendido de la pandemia con las que empezamos el programa, los problemas parecen ser mucho más álgidos, tener más gasolina y hay como muchos fósforos sueltos. Entonces, hay una preocupación ahí, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de conflicto se genera hoy en día? Los conflictos son armados, nos vamos a una ciberguerra, o sea,
las respuestas son cibernéticas, empezamos a tener sabotaje de sistemas eléctricos, sabotaje de otro tipo de servicios, caída de grandes sistemas que son indispensables para que las economías operen. Entonces, sí, estamos entrando a la primera guerra potencial del siglo XXI, donde sin que llegue a haber un conflicto armado, o sea, las represalias o las estrategias que se utilicen sean de nueva generación. Entonces, y en el caso venezolano, pareciera que el panorama es más complicado que en el 21 y en el 20. Yo creo que es muy complicado y la problemática, como yo te decía en otro momento, es con Maduro en el poder no hay una sociedad viable. Puede haber burbujas peligrosas, porque estas burbujas se están generando con la llegada de Venezuela de muchos capitales ilegítimos. O sea, Venezuela tiene un letrero gigantesco que dice lavandería de dinero abierta 24 horas al día, se mantiene el secreto. O sea, lo que está llegando a Venezuela es dinero de todo tipo, mal habido, está inyectando. Si uno se siente y dice, ¿por qué hay tanto dinero en la calle? ¿Qué negocio está generando eso? Te das cuenta que ningún negocio lo está generando, sino que en un momento un régimen que utilizó PDVSA y la destruyó por lavar dólares en PDVSA, ahora está usando todo el país para lavar. Está generando unas cosas, unas bonanzas, pero te está generando un nivel de pobreza relativa mucho más grande, porque toda esta dolarización y todos estos bienes que se pueden adquirir, lo puede adquirir un grupo pequeño de la sociedad. El resto de la gente sigue haciendo planes para irse del país. Es decir, la presión migratoria continúa. Entonces, Venezuela es inviable. Y como te dije, Maduro no puede gobernar. El modelo de gobierno de Maduro de mantenerse en poder es reprimiendo. Entonces, todo sistema que parta de la represión te tranca todo el juego. Entonces, lamentablemente, mientras Venezuela siga. Ahora, la salida de Maduro, si se va hoy, no te trae la panacea. La salida de Maduro tiene el tener que enfrentar el sistema que deja, las bandas que quedan, los intereses que quedan. Es decir, aquí no hay una salida maravillosa, pero lo que sí te aseguro es que no hay salida con Maduro. Bueno, muchísimas gracias por este análisis, Pedro Mario Burelli, analista político, además asesor financiero. Y amigo tuyo, que creo que es lo único que esta cosa esperamos vale. tenerte muy pronto y más a menudo en el programa. Sí, Pedro. Muchos Okay. saludos para ti y los tuyos. Igualmente. Hasta luego.